Amados, estamos hoy día en la clase número 14. Es la penúltima de este ciclo. Vamos a parar la próxima semana. Vamos a parar por las vacaciones de verano aquí en Chile. Y vamos a continuar el tercer ciclo en marzo del 2024, si Dios quiere. Hoy día la clase 14 estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 7 y hoy día vamos a ver del versículo 18 al 40, que trata diversas situaciones matrimoniales que ya empezamos a ver la semana pasada y ahora continuamos. Si pudiéramos cerrar los ojos y orar y ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre nuestro, por tu amor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, quien dio su vida por nosotros, siendo aún pecadores, y que nos ha dado salvación por la fe en su nombre. Gracias, Señor. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta clase y que lo que Él quiera hablar a nuestros corazones, que sea así. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ir versículo a versículo. Versículo 12, empezamos. Comienza con una pregunta. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Puesto que Pablo está tratando situaciones diversas del matrimonio entre creyentes y también de estos que han llegado a la fe de Jesucristo con un cónyuge incrédulo, como veremos, aprovecha de mencionar el caso de un judío que es circuncidado, que se quede así. Y si es gentil, que no se circuncide. Porque para los que están en Cristo, escribe en el versículo 19 y 20, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Así, con esta escritura, nuevamente él está poniendo coto a lo que en su época enseñaban falsos maestros que, aprovechando que eran judíos y tenían influencia como tales, y que eran supuestamente seguidores de Jesús como el Mesías de Israel, enseñaban y requerían a los gentiles que se convertían al Señor que también debían cumplir la ley de Moisés y circuncidarse.
esta gente a la cual el apóstol Pablo ya había enfrentado en la controversia al respecto y que fue dilucidada con ocasión del concilio apostólico que se había convenido en Jerusalén para zanjar este conflicto y que aparece en el libro de Hechos, el capítulo 15. Y sigue ahora Pablo tratando el tema de qué sucedía con los esclavos que llegaban a Cristo cuando fueron llamados por el Señor a seguirle. En el versículo 21 pregunta, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y claro, el precio por el cual fuimos comprados es la sangre del Cordero de Dios. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Lo que el apóstol trata, breve pero muy directamente en estos 4 versículos, es un gran cambio de paradigma para la vida de muchos creyentes, provenientes e inmersos en una cultura y sociedad en la que aproximadamente existía un 60% de esclavos, a lo cual se llegaba por deudas o por haber sido prisionero de guerra. Lo que Pablo expone es un concepto revolucionario para los que son de la fe de Cristo. Esto es, que en Él son libres. Eso sí, Pablo respeta la manera en que algunos, siendo esclavos en el orden legal romano, pudiera comprar su libertad y si no puede, igualmente es liberto del Señor por la fe en Jesucristo. Tengo un acompañante aquí, un gatito que está dando vueltas por todos lados. Bueno, que es muy regalón además. Bueno, espero que no se largue aquí encima. Enseguida, Pablo pasa a tratar el tema del matrimonio para los solteros y solteras que nunca se han casado. Y estas instrucciones hay que entenderlas en el contexto de alguien que está convencido de que el regreso del Señor por su iglesia es inminente, por lo que la prioridad de vida debe estar a tener total atención y preparación para el arrebatamiento, lo cual va a tratar el apóstol Pablo en esta primera carta a Corintios, en el capítulo 15, y que ya lo veremos.
Y así le escribe lo siguiente. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. En el versículo 27 pregunta, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Claro, ahí está revelando esa sensación de inminencia de la venida del Señor por su iglesia. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Así, vemos que la preocupación pastoral es que todos consideren lo eterno, lo que Pablo considera inminente, y no lo secundario, que son las cosas pasajeras. Además de la realidad tan común en los que están casados, que es tener diversas aflicciones de la carne. En el versículo 30 escribe, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí Pablo solamente está observando lo que se ve en las prioridades de vida de los creyentes solteros y casados. Dice en el versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Así, Pablo reitera la diferencia que se observa en las prioridades de vida de los solteros y los casados en el Señor. Unos teniendo en el primer lugar al Señor y otros a su esposo o esposa y al Señor después. En el versículo 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Aquí se ve una costumbre de la época de Pablo,
en la iglesia primitiva, que hoy en día no se ve en la cultura actual del Occidente, aunque sí todavía está bastante presente en la cultura de los cristianos del Oriente. Personalmente, me ha tocado escuchar y ver, compartir con hermanos cristianos de la India, donde los que escogen acerca de la futura pareja son los padres. O bien, estos con el concurso de los pastores. Y con este sistema, la tasa de separación o divorcios es prácticamente nula entre los creyentes en esa cultura del Oriente. Me acuerdo cuando estábamos en Haití y tuvimos una tarde muy agradable con un matrimonio cristiano que estaban a cargo de ese gran ministerio de Samaritan Purse en Haití y un ministerio de ayuda social cristiana que comenzó con el predicador Billy Graham y ahora está a cargo de ella su hijo. Y conversábamos con este matrimonio que eran cristianos de la India y nos contaban, porque Paulina le hizo la pregunta, ¿y cómo se conocieron ustedes? Y ahí llegamos al tema de cómo se casaron. Y ellos se habían conocido 2 días antes del matrimonio, que había sido arreglado por los padres y los pastores. Y ahí nos contaban que la tasa de separaciones y divorcios es prácticamente nula en ese método, que es diferente al método occidental. Pero, a la luz de la Escritura, eso está mucho más de acuerdo con la palabra de Dios. Y dice Pablo en el versículo 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Bueno, recordemos, todo esto el apóstol Pablo lo está escribiendo en el contexto de la inminencia que él anhela, que él espera, y que es el retorno de Jesucristo por su iglesia con el arrebatamiento. Todo esto nos recuerda lo que escribió también el apóstol Pedro acerca de estos temas que ha tratado el apóstol Pablo. Y en segunda de Pedro 3, capítulo 3, del versículo 15 al 17, podemos leer lo siguiente, escribiendo el apóstol Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Asimismo, podemos recordar que el mismo apóstol Pedro trata estos temas matrimoniales en el 3er capítulo de su primera epístola. Bueno, que podríamos leer en el 3er capítulo de su primera epístola, capítulo 3. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Bueno, más abajo, en el versículo 7 de 1 de Pedro 3 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, o sea, si hay problemas, diferencia en el matrimonio, conflicto, vuestras oraciones no van a ser contestadas. Entonces, antes que caiga el sol, hay que arreglar todas las diferencias para que las oraciones puedan ser contestadas. Bueno, sigamos en la epístola del apóstol Pablo en 1 Corintios, y ahora seguimos en el capítulo 7, versículo 39, que dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, solamente con un cristiano creyente. Y el versículo 40 dice: pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Diferentes situaciones en el matrimonio, tanto para los creyentes casados como para los que están casados con un incrédulo o una incrédula. Todas las situaciones son bastante tratadas en 1 Corintios 7. Lean la Escritura, medítenla, y la próxima semana trataremos el capítulo
8 de Primera de Corintios. Y con eso, con esa clase, terminamos el segundo ciclo del año 2023. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.